que me quite el poder legal que yo tengo de ella. ¿Y qué hacemos con ella? ¿La deportamos? Ella no quiere aceptar que ella es una adicta, doctora. Ella Yo quiere no soy admitirlo. una adicta, doctora. Sí, André, ¿tienes algún Smurf? ¿Qué cosa es el Smurf? ¿La pastilla? Sí. O sea, que este te está pidiendo a ti. Sí. Alguien te está pidiendo a ti pastillas. Sí. ¿Y por qué te las piden a ti? Porque saben que las tienen. Ella hizo un fraude de robo de identidad. Me casé con un hombre en Nuevo Laredo. Él estaba metido en negocios ilícitos. Entonces yo me quedo sola. Asesinaron a tu familia. Tú le asumiste la identidad de una persona que te consiguieron sus papeles. Migración puede venir y la pueden deportar y la pueden regresar a México. Sí. ¿Y mi hija? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo romano Séneca dijo: al comienzo fueron vicios, hoy son costumbres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver porque no sabemos ni de qué vicios ni de qué costumbre estamos hablando. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo soy responsable de ella y no quiero que se muera con una sobredosis porque además la culpa me la echan a mí. Miren, eso no hace nada. Es una vitamina para la mente. Es más, tendrían que legalizarla. Ok, vamos a ver de lo que están hablando estas muchachitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Flor, tú eres la demandante. Explícame quién es Andrea, por qué la estás demandando y lo que pides para resolver este caso. Bueno, doctora, Andrea es mi amiga de casa y de escuela. Y yo estoy demandando a Andrea y yo quiero que usted me dé una orden de desalojo de 24 horas. Yo quiero que ella no esté en mi casa, que la desaloje de mi casa y también quiero que me quite el poder legal que yo tengo de ella. O sea, ya yo no quiero tener el poder legal. Yo le pido que usted llame... Espérate, hija, espérate, porque tiene un arroz... Tiene una cosa aquí que estoy confundida. ¿Qué edad tiene esta muchachita? 17 años, doctora. O sea, tú eres como su albacea, tú eres como su guardiana. Exactamente. ¿Por qué? ¿Dónde está la mamá? Bueno, su mamá está en Argentina. Su mamá estaba aquí en este país, vivía con ella, todo muy bien. Nosotros éramos vecinas, íbamos a la escuela juntas y todo, pero su mamá tuvo problemas con los papeles, nunca los pudo conseguir y la mandaron a Argentina. O sea, la deportaron. Exactamente. Y ella quiso dejar a su hija aquí. No la quiso dejar, pero ella, mi amiga Andrea, es muy inteligente. Ella es como una niña prodigio, doctora. Ella tiene una mente espectacular para los estudios. Y yo, al ver que ella se tenía que ir con su mamá a Argentina, yo no quería. O sea, nosotros desde pequeñitas estamos prácticamente juntas. ¿Qué edad estamos en la tienes escuela tú? juntas. 20 años, doctora. Tú 20, o sea, que le llevas 3 años. Entonces la mamá decide, para no troncharle sus estudios, porque es una niña es prodigio. Y como yo dije que yo podía hacerlo. O sea, yo podía hacerlo. Te deja a ti encargada de la niña, te deja un poder para su custodia y la mamá entonces la deportan a la Argentina. Ok, y tú estás aquí hoy para desalojarla en 24 horas, que es un descabellado porque el desalojo más mínimo te dan 30 días. Pero 24 horas... Sí, ¿Y qué hacemos con ella? ¿La deportamos? ¿La mandamos a Argentina con su mamá? No, bueno, yo vine a pedirle que usted hable con el Children and Family o que la mande a Argentina con la mamá. ¿Por qué ese cambio? De tu buena amiga, que tú misma te responsabilizaste por ella, etcétera. Bueno, el cambio viene porque, doctora, ya después que yo vivía junto con ella, yo le voy a explicar. Yo desde los 15 años tengo un problema de concentración.
yo no me concentro bien en las clases, o sea, en los estudios. Déficit de atención de eso. Exactamente, doctora, para el rendimiento. Entonces a mí me mandaron un medicamento que se llama que es para eso. O sea, es una mínima dosis para yo poder tener el rendimiento porque yo también voy a la universidad. Ok. Entonces, ese medicamento, yo sabía que ella en ocasiones se lo había tomado, pero mínimas ocasiones. ¿Pero para qué se lo tomaba? Siendo una niña prodigio. Exactamente, pero a veces no le alcanzaba el tiempo para el estudio, para la cosa. Y bueno, usted sabe, a veces uno tiene cosas que hacer, cosas diarias, y al otro día tienes un examen y ese día por la noche te tomas la pastilla o un pedacito para poder rendir más y para poder estudiar. Porque ¿qué te hace eso? ¿Te ayuda a qué? Eso, doctora, te activa. Es increíble, o sea, un libro que tienes que leértelo en 2 semanas, te lo lees en 2 noches. Es increíble, es como... Yo no le puedo explicar, doctora. Eso hace que tú limpies, hace que no te canses, que leas, que estudies, que puedas hacer 40 cosas a la misma vez. La pastilla es espectacular, pero... Tú misma la estás vendiendo. No. Ella misma la está vendiendo. No es que la esté vendiendo, pero realmente funciona y se siente bien. Para una persona que está enferma. Exactamente, como yo la necesito. Yo tengo ese problemita Sí, a ti de te la receta un concentración. médico. Exactamente. Entonces, esas pastillas, yo sabía que ella se la tomaba y un día me la pide para una prueba. Le dije, bueno, ok, no hay ningún problema. Si tan preocupada estás por salir bien en las pruebas, ella tiene una beca buenísima. Yo no voy a dejar que se le tronche el futuro por una pastilla que... Entonces yo se la di. Pero yo empecé a ver que después, 2 días después, ella me volvió a pedir una pastilla y me pedía otra pastilla y yo, obvio, no se las daba. Pero mentira, sí que me las daba. No te sí las me daba. las dabas. No, yo no Sí se me las daba, dabas. doctora. Y empecé a ver que a mí ya no me estaban haciendo efecto. Yo no rendía, yo no me concentraba en los estudios, yo no podía hacer nada, porque yo prácticamente dependo de eso. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que yo llamo a mi médico y le consulto y le digo, mire, yo necesito como una dosis un poquito más alta. Y me dice, yo no sé por qué tú necesitas eso. Hace 5 años que tienes la misma dosis y no había existido ese problema. Y me dijo, ven a la consulta y trae el frasco. Cuando yo llevo el frasco, doctora, lo que tenía era vitaminas. Mis pastillas no estaban, doctora. O sea, que alguien las tomó, sustituyó doctora. tu pastilla por otra Exactamente. cosa. Y alguien que está en mi casa, porque a mi casa no entra todo el mundo, doctora. Y menos a mi baño, a ¿Qué mi me estás vitrina diciendo? del ¿Qué me baño. querés Porque yo no es estar- que la tenga a la intemperie. Yo sé que es una pastilla que en definitiva es una droga. No es que sea algo, pero es droga, doctora. Claro y que yo es la- droga. y yo las cuido, porque yo ahora tengo miedo de meterme en un problema. O sea, yo salí del doctor brava. Yo estaba muy disgustada. Obvio, echarle las culpas a ella. ¿Pero por porque qué? Pero es que ¿Pero conmigo por no qué? vive más nadie, doctora. Está raro que tanto... Si hacemos reuniones tenemos 2 en casa y años vos lo viviendo sabés. juntas y nunca se había perdido nada. Y Después- ella ha estado más activa últimamente. Totalmente, doctora. Ah. Ella Siempre últimamente fue así. más activa. Y cuando no está más activa, supongo que es porque no se toma esa pastilla, porque tiene como cambio de... Y ella no le pasaba eso. Yo la Yo conozco, siempre fui doctora. así. Ella vivía conmigo. Flor, no siempre fui fuiste así. No Ok. fuiste así. Ok, entonces por eso quieres, primero, caducar el poder donde te responsabilizas por ella, que tuviéramos que llamar al Departamento de Niños y Familia para que entonces tome posesión de esta criatura y qué sé yo, qué sé cuánto, y desalojarla de tu casa. Exactamente. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda. Regresamos enseguida. Doctora, Ella me ella es presenta excelente, sus pero calificaciones. gracias a la y pastilla. todas son A. Y es mucha la pastilla que toma para tener Ok. y tampoco tiene justificación. Pero- Para colmo está ok, pidiendo momentito, pero- otra droga. Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un